Bienvenidos nuevamente a esta cobertura del informe que ha presentado Amnistía Internacional sobre las matanzas que ocurrieron apenas se entronizó, voy a decirlo de esa manera, se entronizó Dina Boluarte en el gobierno y toda la forma tan criminal como trataron de, bueno, han logrado hasta el momento de que se quede aferrada al poder. Estamos con Ana Piquer, una de las investigadoras, directora para las Américas. Directora para las Américas de Amnistía Internacional. Te quiero preguntar, ¿cuál es la gravedad de esto que ustedes han investigado y a las conclusiones que han llegado? Es extremadamente grave. Lo que vimos en el contexto de las protestas de 2022 y 2023 fue una represión brutal con uso de fuerza letal y que terminó con alrededor de 50 fallecidos, 20 de los cuales a nuestro juicio podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Y el informe que presentamos hoy presenta evidencia y análisis que busca mostrar que toda la cadena de mando, incluyendo los altos mandos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y también las autoridades políticas, los ministros y la presidenta Dina Boluarte, podrían tener responsabilidad penal individual por esos hechos que debe ser debidamente investigada. Muy bien, bueno, eso es a nivel nacional, digamos, las conclusiones que han llegado luego de una investigación. ¿Cuánto ha durado la investigación más o menos de esto? Porque ha sido todo un proceso de recabar documentos, solicitudes, etcétera. Más de un año. Es una investigación de más de un año con 110 entrevistas, 50 y tantas solicitudes de acceso a información pública que nos permitieron hacer este análisis y conseguir evidencia significativa que nos permite llegar a estas conclusiones. Y en la experiencia de Amnistía Internacional, que investiga estos casos a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo, ¿cuál es la motivación que tienen estos gobernantes de facto muchas veces de salir y ordenar, en todo caso, matar a la gente, a su pueblo? ¿Ustedes cuál es la conclusión a la que llegan a través de la experiencia? No te hablo de este caso particular del Perú, sino en general. En general, lamentablemente, tiene que ver con silenciar y con no escuchar las demandas de fondo de las personas que se están manifestando. Cuando lo que las personas están manifestando es incómodo para las autoridades, lo que la reacción tiende a hacer, en lugar de escucharlas, atender y entender por qué se están manifestando, es salir a reprimir. Y salir a reprimir muchas veces con mucha brutalidad, como fue lo que vimos acá, y lamentablemente no es el único país en que lo hemos visto. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, y lo hemos visto mucho en Nicaragua, en Cuba, en muchos países de la región donde las protestas han sido reprimidas brutalmente, básicamente porque las autoridades no quieren escuchar, sino que quieren silenciar. Y bueno, haciendo un cambio de tema rápidamente, porque tenemos la suerte de tenerla presente hoy día con nosotros, Venezuela se apresta el 28 de julio a celebrar elecciones nacionales. ¿Qué expectativas tienen ustedes? O sea, ¿ustedes realmente tienen la convicción, la seguridad de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la intención de hacer una elección libre, sino más bien todo lo contrario? Estamos expectantes, no tenemos ninguna convicción en ningún sentido del otro, estamos monitoreando la situación, estamos también mirando con alarma el cómo se ha usado detenciones, ya hemos denunciado en múltiples ocasiones la situación de personas presas por motivos políticos y estamos monitoreando de cerca para ver cómo se desarrolla y también denunciar las violaciones de derechos humanos que se puedan cometer en intento por silenciar a la disidencia. Exacto, porque yo creo que a diferencia de otros años, de otras elecciones, en otras oportunidades, esta vez hay una movilización tal del pueblo venezolano de votar en contra del gobierno de Maduro, que sería muy complicado para el gobierno efectuar un fraude, que es lo que parece que ha venido sucediendo en las últimas elecciones, ¿no? Porque se calcula pues que el candidato opositor tendría 90% de los votos, en el mejor de los casos. Entonces, con un resultado así, ¿cómo se pueden voltear elecciones? O sea, en la experiencia de Amnistía, que seguramente han visto también este tipo de casos en otras partes del mundo, bueno, Nicolás Maduro, ¿cuál sería el camino? ¿Una salida conversada, con algunos acuerdos de por medio? Tenemos que ver qué ocurre. Nosotros desde Amnistía Internacional lo que hacemos es monitorear la situación de derechos humanos y lo que hemos visto hasta ahora, primero, es que la situación por la que ha atravesado Venezuela en materia de derechos humanos nos ha llevado a concluir que ha habido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, es algo que está siendo también investigado a nivel de la Corte Penal Internacional
y que está también siendo investigado, por ejemplo, en Argentina, en el marco de un juicio por jurisdicción universal, y eso es algo que debiera continuarse porque las víctimas requieren tener verdad, justicia y reparación. Y por otro lado, vemos que la represión sigue ocurriendo, o sea, recientemente vimos incluso que se ha estado persiguiendo a comercios que han provisto de servicios a candidaturas opositoras al gobierno de Maduro, o sea, ese nivel de persecución. Y ahí es donde desde Amnistía Internacional tenemos un rol en monitorear esa situación, y denunciarlo en instancias internacionales, movilizar a nuestra membresía internacional para que se vea lo que está ocurriendo en Venezuela y ojalá conseguir una transición del poder pacífica y que empiecen a sanar todas estas heridas y que las víctimas encuentren justicia. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias a Ana por sus declaraciones y reiterar que seguiremos muy atentamente, muy de cerca, las conclusiones que llegue a la opinión pública, porque esto se ha presentado hoy día recién a la opinión pública mediante esta conferencia de prensa. Hay un informe extenso que nos han entregado y que lo leeremos con atención para llegar también, y vamos a ver cuál es el impacto que tiene en la opinión general de la gente. Vamos a ver, ojalá tenga un impacto, en el sentido de que nos preocupa el que estos hechos poco a poco empiezan de alguna forma a olvidarse, a dejarse atrás, a que dejan de ser un tema y las víctimas siguen estando ahí, las familias de las víctimas siguen estando ahí, para ellas no es algo del pasado, es algo del presente, ellas siguen buscando justicia y eso también es parte fundamental de lo que queremos levantar con este informe. Muy bien, nos quedamos aquí entonces, muchas gracias.